Quiero compartir la palabra de Dios y trataré de hacerlo lo más rápido posible, pero al mismo tiempo dando la pausa que se debe para que podamos recibir esta palabra. Amén. Y le hemos titulado a esta reflexión La Orquesta, una orquesta que ustedes van a ver ahora. Y vamos a poner atención en las pantallas, la orquesta de Cateura. 3 minutos dura este video, gracias. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Cateura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos el colador de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín siento como mariposas en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. La orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería... Sin la música estaría decoreíble. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. La orquesta de Cateura, este es un lugar, un territorio del país de Paraguay, en Sudamérica. Y pues ya pudimos ver cómo esencialmente están haciendo música con la basura. Están haciendo instrumentos musicales con la basura y están llevando a cabo una orquesta con la basura. Y quiero tomar como base, no voy a proyectar muchas de los versículos, pero voy a introducir directamente a lo que tiene que ver con el capítulo 2 del libro de Josué. El capítulo 2 del libro de Josué dice que Jericó estaba cerrado, dice, y luego dice, enfatiza, bien cerrado. Y entonces nos habla de cómo Josué envió a 2 espías, a 2 hombres de Israel a checar la ciudad de Jericó porque iban a hacer una incursión, iban a entrar, iban a conquistar. Pero antes quiso él pues
cerciorarse de algunas cosas que estaban allí pendientes, y militarmente pensó en esa estrategia. Envió a 2 hombres para que checaran la ciudad por dentro, y obviamente como espías trataron de vestirse a la usanza de la gente de Jericó, y entraron allí y llegaron y se hospedaron en una casa, en un lugar, ¿verdad?, donde nos dice la Biblia que era la casa y el lugar de una mujer llamada Rahab, y la traducción nos dice la ramera. Rahab es mencionada 8 veces en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, y 6 de esas 8 veces se le pone ese anexo, ¿no?, ese adjetivo, Rahab, la ramera. Y si lo traducimos más a nuestro lenguaje, sería Rahab, la prostituta. De tal manera que su casa, que estaba sobre el muro, pues era básicamente un lugar donde ella ofrecía sus servicios, y ya sabemos de qué se trata, no tenemos que hablar mucho de eso. Sin embargo, si nos damos cuenta, ¿verdad?, el que estos 2 hombres hayan llegado ahí tenía que ver con algo de estrategia, porque por un lado veían lo que tenía que ver con las murallas, y estaban directamente las murallas. Por otro lado, veían también y se darían cuenta de la posibilidad que tendrían de abandonar intempestivamente la ciudad, y entonces estaban pegados a las murallas y podían salir más rápidamente. Había varias razones por las cuales llegaron ahí, ¿verdad? Y estuvieron checando la ciudad. Si se hubieran quedado hospedados en el centro de la ciudad, hubiera sido más difícil salir, ¿verdad? Y sabemos que pues esta mujer, su negocio, su manera de vivir, pues era una actividad de las que siempre ha sido de las más despreciada por la sociedad. Las personas que viven en esa actividad y en esos negocios, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, son personas que no son bien vistas desde mucho tiempo antes hasta este tiempo. Y ahí llegaron estos hombres, allí se hospedaron y se quedaron allí, y un día, no se nos dice exactamente cuándo, pero llegaron soldados de la ciudad para investigar si había ahí personas. Posiblemente alguien había hablado y había dicho: hay aquí unos hombres hebreos. Sabían que los hebreos estaban ahí cerca, sabían que habían cruzado el Jordán, sabían que Dios los estaba trayendo para conquistar, y habían oído todas esas maravillas, y entonces tenían temor. Estaban viviendo bajo temor, de tal manera que el rey les había dicho: cualquier cosa que ustedes detecten, que ustedes vean, repórtenlo a las autoridades para investigar. Seguramente alguien reportó y soldados vinieron a checar, y cuando entraron allí, ¿verdad?, seguramente por la fuerza, investigaron en cada habitación, en cada recinto de este lugar. Y estos hombres habían sido escondidos, dice la palabra, en un montón de lino. Debe ser algo así como paja, y habían sido metidos abajo y ellos quedaron arriba. Y alguien dice pues que quizás Rahab ya tenía algo de experiencia con eso, ¿verdad? Cuando tocaba la puerta alguna esposa enojada, y que andaba un hombre por ahí haciendo de las suyas, y pues ya se la sabía, ¿no? Lo escondía ahí en el pajar, en el montón de lino, y pues normalmente pues si alguien pasaba por ahí, si la persona se mantenía quieta, era fácil esconderse en ese lugar. Y así lo hicieron. Estos hombres se escondieron allí, quedaron bajo la sombra de este escondite, no los pudieron detectar y se tuvieron que ir los soldados. Sin embargo,
esta mujer les dice, bajen por aquí. Les voy a poner una cuerda para que ustedes bajen por aquí por el muro, para que se vayan a las montañas y estén por allá escondidos en el bosque por 2 días y después regresan a su campamento. Pero antes esta mujer les da algunas palabras ahí bien interesantes que ahorita vamos a abordar. Y entonces me pregunto yo si Dios no está caminando por los cinturones de nuestras ciudades. Me pregunto yo si Dios no llega aún a las áreas marginadas, a los pasillos oscuros, y sigue encontrando quizás en los burdeles, quizás dentro de los bares, en las casas a medio construir, en las chozas, en los jacales. Me pregunto si Jesús no está todavía buscando corazones en esos lugares. Pero también en las colonias opulentas, también en las casas que enfrente tienen un campo de golf y enseguida una alberca y un club, ¿verdad? Con gimnasio, sauna y todo lo que la gente opulenta pues persigue, ¿no? Allí también viven personas, parias espirituales. Podrán ser a la vista pública gente exitosa, ejecutivos de renombre, funcionarios encumbrados, pero delante de Dios son unos miserables. Ellos mismos se han creído que ascendieron a un lugar por méritos propios, que llegaron a la cima, pero dentro de sí mismos seguramente se preguntan también qué están haciendo allí y saben que necesitan un Salvador. Los espías, más que espiar, Dios los había enviado como evangelizadores, ¿sabes? Porque Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita nuestro auxilio para tocar una ciudad, para salvar una nación. Y entonces ellos quizás se creyeron, bueno, vamos a hacer una labor muy importante, pero Dios no necesitaba lo que ellos podían ofrecer, sino que Dios los envió. Y me gusta pensar que Dios los envió para rescatar a Rahab. Seguramente en Jericó había gente educada, universidades, académicos de todo tipo, personas distinguidas, personas de alta sociedad, pero a ninguno de ellos llegaron estos hombres, sino llegaron a la casa de Rahab. Ella vio la amabilidad, la gracia, el amor y la misericordia a través de ellos, en sus rostros, porque no lo podían ocultar. Querían actuar como gente normal, hacerse pasar como uno de ellos, pero sus ojos tenían un brillo diferente, que ella detectó, que ella se dio cuenta, y entonces ella se aferró a lo que había oído. Dice la palabra que la fe viene por oír, y oír viene por la palabra de Dios. Y ella le testifica lo que habían oído. Seguro que nadie de aquí, de esta congregación que amablemente me presta sus oídos ahorita, pues vende su cuerpo como lo hacía Rahab, pero quizás hemos vendido nuestra identidad. Quizás nos hemos hecho pasar por personas que no somos. Quizás somos mercaderes, no somos mercaderes de placer, pero hemos hecho trueque con nuestro matrimonio y familia. Los hemos descuidado y sin darnos cuenta los hemos vendido para que el enemigo se enseñoree de ellos y para que haga todo lo que él sabe hacer: destruir, matar, robar. Muchas veces porque vendemos nuestra familia por el trabajo. El trabajo se vuelve lo más importante y nuestra casa se vuelve un lugar abandonado. Nuestros hijos se vuelven un lugar abandonado. Y pensando que estamos haciendo todo por nuestra familia, no nos damos cuenta cuando la perdimos y la hemos vendido. Nuestra casa quizás
hemos comprado miseria, amargura, frustración, rebeldía. Quizás este es un problema generacional para algunos y en realidad heredaste de tus padres caos porque no sabes vivir de otra manera. Nuestras casas, lo he dicho antes y lo digo otra vez, nuestras casas, lo que tenemos, lo que somos, son un reflejo de ti. Si tu vida, tu casa, tu cuarto son un desorden, es porque internamente hay un desorden. Hay un desorden porque todo lo que somos lo reflejamos hacia afuera. Amén. Y entonces ese desorden ha invadido nuestra alma. Y como lo dije, quizás viene desde nuestros padres. Ya no estamos condenados a esclavitud. Debemos de saber que Cristo ha venido a nuestras vidas para hacerla florecer. Amén. Tu vida, nuestra vida. Dios quiere hacerla florecer. Dios nos da esperanza para el que vive sin esperanza. Dios nos da un gozo que no podemos comprar en ningún lado, en ninguna fiesta. Ninguna droga te puede dar el gozo y la alegría que solamente Jesús te puede dar. Tal vez alguien en alguna esquina del camino vendió su integridad y ahora vives bajo estándares de deshonestidad. Dios te mira, te observa y ve esa pequeña semilla dentro de ti y te dice: si me crees, si me sigues, si apartas tu vida de lo que estás viviendo, yo puedo hacer de ti un jardín de amor, un lugar lleno de belleza, donde todos puedan ver la gracia de Dios. Alguien aquí quizás ha vendido su atención y en lugar de tener a Jesús como su prioridad, a su palabra, a su evangelio, ahora las cosas del mundo han tomado el primer lugar. Desde pagar una casa, adornar la casa, comprarte una reputación, comprarte cada año el auto más nuevo. Y no me malentiendas, nada de eso está mal, siempre y cuando Jesús siga siendo el primero en tu vida. Algunos aquí deben de escuchar una vez más lo que dice el profeta Ageo: han edificado casas artesonadas y mi casa la han abandonado. ¿Alguien me escuchó? Han construido casas opulentas y mi casa la han abandonado. Alguien aquí necesita escuchar eso. Has abandonado la casa de Dios de muchas formas y Dios te está hablando aquí. Has vendido la fe quizás a alguien y te has dejado embargar por el miedo. Sabes que hay una pandemia más pesada que el COVID. El COVID ya, por lo menos oficialmente, dijeron que se acabó, aunque de pronto se oye que hay brotes por aquí y por allá, pero ya se acabó. Pero hay otra pandemia que continúa y es más fuerte y más peligrosa y más destructiva. Se llama la pandemia del miedo. Y esa pandemia del miedo no te deja vivir a gusto. Esa pandemia le pega a personas y igual les pega a aquellos que llenan el refrigerador y la alacena, como a aquellos que tienen la alacena y el refrigerador vacíos. Es la misma pandemia. Se llama temor. Y entra por avaricia y entra por codicia. Lleno mi refrigerador y mi alacena por temor a que nos vaya a faltar. O lo dejo vacío por temor a que no me vaya a alcanzar. Pero es el mismo demonio, el demonio del temor. Y hay temor por todos lados. Y por temor mucha gente se apartó de la iglesia. Por temor mucha gente piensa que si viene de nuevo se le va a pegar algún virus aquí. Por temor se dejaron vencer. Mucha gente ya no volvió, ¿verdad? Muchos dejaron de diezmar y de ofrendar por miedo. Es la verdad. Por miedo a perder lo que tienen debajo del colchón. La pandemia del miedo es más peligrosa y destructora que la del virus.
Algún jovencito o jovencita ha vendido su pureza y su pudor y ha comprado a través de su cuerpo experiencias sensuales. Alguien más ha vendido sus oídos y está escuchando música, mensajes, programas y contenidos que pervierten tu mente. Y Jesús llega hasta el burdel. Jesús llega en la persona de aquellos espías. Y cuando se tienen que retirar de allí, ella le dice estas palabras, y ahora sí vamos a ver las pantallas. Dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Esta mujer sacó con estas palabras su fe y declaró: ahora yo sé quién es el Dios de ustedes. Ahora yo sé lo que ha hecho el Dios de ustedes y que les ha dado esta tierra y que es cuestión de unas cuantas horas para que esta ciudad y todo este territorio sea tomado por los hijos de Israel. Y estos hombres hicieron un pacto ahí y le dijeron: claro que sí, si tú traes a tu familia y la metes en tu casa y cuelgas esta cuerda con la cual vamos a salir de aquí, dice una cuerda color rojo, color escarlata, la cuelgas en la muralla de tu ventana hacia abajo, nosotros vamos a detectar la señal de que ustedes, de quiénes son ustedes, para no hacerles nada. Y amigos, hermanos, unos días después, esas murallas temblaron alrededor de esa gran ciudad. Cada una de esas franjas, de esos espacios de las murallas fueron cayendo en todas direcciones, en todos lados. La tierra tembló. Ese lugar se abrió por el poder y la gloria de Dios, pero solamente quedó una construcción en pie. ¿Y sabes cuál fue esa? La casa de Rahab, donde estaba ella con su familia. Y el ejército de Josué sabía que en la casa donde estuviera el cordón escarlata colgado de la ventana era la casa donde tenían que salvar a todos. Era una casa donde tenían que darle vida a todos y no destruirlos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: por la fe Rahab la ramera fue inscrita en la galería de los héroes de la fe. Una mujer que socialmente era una basura, que socialmente no era nadie, que no merecía el valor a los ojos de nadie, pero Dios la vio como digna y Dios la rescató y honró su fe. Y no solamente eso, sino que dice la palabra que uno de los descendientes de Israel, de la tribu de Judá, un hombre llamado Salmón, la desposó con ella y se casó con ella. Y la hizo parte del pueblo de Dios. Y la Biblia no lo dice, pero a mí me gusta pensar que uno de aquellos dos que llegaron era el Salmoncito. Y desde que llegó, la miró y le echó el ojo. Y pues, ¿verdad?
Quizás se miraron mutuamente, se cambiaron señales visuales, no lo sé, pero este hombre se atrevió al mirar la fe de esta mujer. No miró su pasado, no miró su pecado, no miró su inmundicia, no miró la condición que tenía, sino la miró como una hija de Dios. Y un hijo de Judá tomó a esta mujer, se casó con ella y tuvo seguramente varios hijos, pero nos dice la palabra que uno de ellos se llamó Boaz. Y ese hombre, al ver lo que su padre había hecho, seguramente, ¿verdad?, no miró en todas las mujeres que había en Israel y ninguna le llenaba el ojo hasta que llegó otra extranjera. Y sin saber que era extranjera, la miró que andaba espigando y trabajando en el campo y andaba tan esmerada y tan atareada que conquistó su corazón y preguntó: ¿quién es esta dama? ¿Quién es esta mujer? Y le dijeron: es Ruth, la nuera de Noemí, que ha regresado. Es una joven viuda. Y entonces él propuso en su corazón, dijo: yo la voy a conquistar, y la tomó por mujer. Y este matrimonio tuvo un hijo, y dice la palabra que le pusieron por nombre Obed. Y este Obed se casó también y tuvo un hijo y llamó su nombre Isaí. Y este Isaí se casó y tuvo 8 hijos, y el último de ellos se llamó David. No solamente fue rescatada de la misma basura, sino que Dios la puso en la línea de el Mesías, nuestro Salvador. 26 generaciones después de David, José y María también en matrimonio, ¿verdad? Y por obra del Espíritu Santo viene un hijo sin haber tenido relaciones entre ellos, y dice la palabra que de ahí viene nuestro Salvador Jesús, el hijo de David. Porque Dios sabe usar la basura para ser instrumento de su gloria. Amén. Dios sabe usar los desechos del mundo. Dice Corintios, dice el apóstol Pablo en Corintios, dice: ustedes no eran los mejores, sino que eran los peores. Ustedes no eran los más distinguidos de su ciudad, sino que eran los menos afortunados de su ciudad. Y de ahí Dios los vio y los escogió y los llamó y los levantó y los hizo pueblo suyo. Y dice Pedro en su epístola: ahora somos real sacerdocio, nación escogida, nación santa, puestos para hacer la gloria de Dios en esta tierra. Amén. Kalaupapa para ninguno de nosotros es algo conocido, pero es una región pequeña en una de las islas de Hawái. Es esa pequeña península que ven en la fotografía. Y al terminar esa península está esta montaña gigante que es un acantilado. De hecho, es el acantilado más grande del mundo. Y en ese pedacito de tierra se alcanzan a ver por ahí unas casas. Y en los años 1800, después de haber descubierto las islas de Hawái, los hombres blancos llevaron ahí, no se sabe quién ni cuándo exactamente, pero llevaron la lepra. Y la gente de ahí por cientos y miles de años no conocían la lepra y se empezaron a infectar. Y entonces tomaron a estas personas y las mandaron a Kalaupapa. Las mandaron allí para que no pudieran regresarse, las mandaron allí para que vivieran sus últimos días, las mandaron ahí para que simplemente existieran el tiempo que les quedaba de vida.
La lepra es una enfermedad terrible y la Biblia pone la lepra como ejemplo del pecado. Inicia con la piel, alguna parte de la piel que se empieza a poner blancuzca y se empieza a podrir. Esa pedazo de piel poco a poco empieza a llegar hasta la infección empieza a llegar hasta los huesos y empieza a podrirse la piel y empieza a oler feo. Y mientras más avanza la enfermedad, las personas siguen vivas, pero se les ven los huesos y se le cae la piel y aparte empiezan a perder sensibilidad. La sensibilidad no, si los tocan no detectan, aunque no esté todavía manifestada la enfermedad en esa parte, no sienten cuando les tocan o les pican o hacen algo sobre su cuerpo allí, no lo sienten. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado nos vuelve insensibles. Cuando pecamos, no nos damos cuenta que queremos más y que queremos más. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Nos estamos alejando de Dios y nos hacemos insensibles y pensamos que todo está bien y que todo está muy normal. Kalaupapa fue ese lugar donde enviaron a todos los leprosos de Hawái. Y nadie quería atenderlos y nadie quería, obviamente, porque es una enfermedad muy contagiosa. Hasta que llegó de Bélgica un hombre llamado Damián, un sacerdote católico llamado Damián, que después le pusieron como adjetivo Damián de Molokai, porque la isla se llama Molokai. La parte que mostramos es Kalaupapa, pero la isla se llama Molokai. Y este hombre dice que recibió un llamado de Dios a vivir con la gente de Kalaupapa. Y vivió allí. Y los cuidó. Y los vendó. Y los amó. Y los abrazó. Y como dice el dicho, lo que tenía que suceder, sucedió. Y a los 10 años este hombre se vio una mancha blanca. Y aquella mancha blanca empezó a crecer y empezaron a brotar por otro lado de su cuerpo porque estaba leproso. Y murió allí, leproso. Pero él se consideró una persona digna y una persona afortunada de llevar el amor de Dios a la gente que había sido despreciada, desechada y tratada como basura. Tú y yo somos llamados a amar a la gente. Tú y yo somos llamados a pesar de lo que pudieran estar viviendo y aconteciendo en sus vidas, y a pesar de que hayan caído lo más bajo como lo hizo Rahab. Dios no nos dice y no nos pone límites en cuanto a eso. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay corazón que Dios no quiera salvar. No hay persona a la cual el amor de Dios no quiera llegar. Pero nos dice que nosotros lo debemos llevar con nosotros. Nosotros somos sus instrumentos. Y amados, cada uno de nosotros fuimos sacados de contextos diferentes. Quizás alguien de aquí tiene algo de qué poderse sentir orgulloso y decir, bueno, es que yo, tú sabes, no conoces bien mi contexto, mi familia, mi apellido, ¿verdad? Y quizás algunos tienen abolengo en su linaje, en sus ancestros, pero la mayoría de nosotros no tenemos nada de qué poder avergonzarnos. Al contrario, Dios nos encontró en condiciones que nadie iría a buscarnos. Dios nos encontró cuando estábamos perdidos, cuando nuestra familia, nuestra casa estaba perdida,
Y Él tuvo misericordia de nosotros y nos amó. Y ahora nos dice, ustedes son mis instrumentos, esos instrumentos que yo tomé de la basura para hacerlos un instrumento de bendición, para que ustedes produzcan melodías hermosas, para que mucha gente me conozca a mí, dice el Señor. La gente necesita a Dios. Hermosillo necesita a Dios. Estaba leyendo ayer, antier, que durante la pandemia Hermosillo alcanzó 1 millón de habitantes. Durante la pandemia, mientras estábamos ocupados con todo, hace mucho yo escuchaba, ya se va acercando, tenemos 700,000, tenemos 800,000, ya andamos en 900,000, ya pasamos el millón y no nos dimos cuenta. Y la gente necesita a Dios. La gente necesita a Dios. Y si nosotros no les hablamos de Dios, alguien más los va a convencer de lo otro. Tú y yo necesitamos ir por esas Rahab. Tú y yo debemos de ir, de tocar la puerta, enfrente, enseguida, en el trabajo, a los lados, donde quiera hay gente necesitada. Donde quiera hay personas que necesitan al Señor. Vivas en una colonia bien o vivas en una colonia más o menos, vivas donde vivas y trabajes donde trabajes, ahí hay gente que necesita urgentemente a Dios. Amén. Pedro dijo en Hechos, y estoy terminando ya, ustedes saben cuán aberrante es para un judío convivir con un gentil. Dice, lo que estoy haciendo aquí ni yo me la creo, dijo Pedro. Pero el Señor me dijo, no llames inmundo a lo que yo he llamado sagrado. Amén. No llames inmundo a lo que yo he llamado sagrado. Digno es el Cordero, dice la palabra en Apocalipsis, de recibir el poder, el dominio, la alabanza, el trono, por los siglos de los siglos, porque con tu sangre redimiste a gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Amén. En el cielo vamos a conocer a todo tipo de personas, de todo tipo de contexto, de todo tipo de familia y de todo tipo de condición. Amén. Me pregunto si en la orquesta de Dios en el cielo no está compuesta como la de Cateura, ¿verdad? De instrumentos sacados de la basura. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Señor, aquí estamos. Te damos gracias por la bendición de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el corazón de tus hijos, que a pesar del clima nos sobreponemos, Señor, para escucharte y para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque estás haciendo algo en nuestras vidas. Que no dejas unos minutos que el Señor te toque. Dejas unos minutos que el Señor te ministre en lo profundo de tu ser. Mientras estaba hablando, a algunos de ustedes se les venían personas que conocen a la mente. Y no es otra cosa que el Señor te está diciendo, ve por ellos, hijo. Ve por ellos, hija. Ve por ellos. Amén. Muchas gracias por su atención.